Un versículo que usted ha escuchado y que ha visto bastante. Yo voy a soltar el micrófono porque quiero tener un poquito más de libertad sin el cable. Mire lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando usted lee esto, o cuando usted escucha lo que está diciendo Juan, usted se da cuenta de que él usa un término, verdaderamente libre. Entonces comienza diciéndonos que hay una libertad que no es verdadera, que hay una libertad que no tiene esa dimensión de verdad que Cristo quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a ser llevados, posiblemente hoy sea la primera parte nada más, de poder entender primero por qué Juan, que no es cualquier escritor, que no es cualquier apóstol, se toma su tiempo en este maravilloso libro para hablar de una verdad. Yo recuerdo que en el Génesis, cuando Dios le habla al hombre y le habla a la mujer, después de que es descubierto su pecado, una de las cosas que le dice es: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Entonces esto nos está indicando a nosotros que es importante saber quién te lo dijo. Dile al que está a tu lado: ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Entonces, hermano, usted no puede recibir una verdad sencillamente porque la escuchó de alguien. No es que a mí me dijo fulano, el tío de una prima, de la prima del tío, me dijo lo siguiente. No, nosotros como una iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador, como su Rey, una iglesia apostólica, es una iglesia que tiene que saber quién tiene la identidad para decirnos lo que Juan nos está diciendo. Entonces, cuando usted se pone a estudiar un poquito la vida de Juan, se da cuenta que no es cualquier fuente. Mire, cuando un hombre como Juan se toma el tiempo para decirnos, apenas comenzando su libro, diciendo: en el principio era el verbo. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nos está diciendo este hombre, de una vez nos está llevando a decir: lo que vamos a hablar aquí viene de un principio, viene de una fuente, viene de una verdad absoluta. Entonces, algo que me ha llamado la atención, ahorita que estamos haciendo el sistema educativo del ministerio, es que cuando usted recibe ese material que está recibiendo y que muchos de ustedes lo están preparando, usted se da cuenta de que hay verdades escritas que muchas veces nosotros pasamos desapercibidas. Y cuando la queremos aplicar a nuestra vida, entonces nos damos cuenta, si usted es de lo que le gusta autoevaluarse, se da cuenta de que muchas de esas verdades no han sido aplicadas a nuestras vidas. Entonces no podemos transmitir una verdad si esa verdad todavía no ha sido transmitida a nuestra vida. Es como cuando usted le dice, es como cuando usted ve una persona que está bien gruesa y le dice al otro: ¿por qué tú estás así pesado? Y entonces tú lo ves y le dices: wow. Por eso cuando usted va a un gimnasio y usted ve que el entrenador está gordito o la entrenadora, usted dice: yo para allá no voy. ¿Por qué? Porque lo que le está tratando de transmitir no está de acuerdo a su verdad. Entonces, si nosotros, y quiero que usted me haga esa promesa, si usted le va a hablar a la gente de la verdad de Cristo, entonces usted tiene que conocer la verdad del Evangelio del Reino. Por eso Juan comienza diciendo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice esto Juan? Porque muchos creemos, hemos oído de la palabra de Dios, pero la realidad es que muchos no están verdaderamente libres. No por falta de oficio de Cristo, porque ya Cristo lo hizo,
sino por falta de aplicación a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro sistema de vida, a nuestro hogar, a nuestros principios. Es impresionante, hermano, que los cristianos que ya llevamos tiempo, se supone que hay temas que ya nosotros no deberíamos tocar porque se supone que ya usted pasó por ahí. Dile al que está a tu lado, ya tú pasaste por ahí. ¿Ven? Entonces, si nosotros, hermanos, como iglesia, ya pasamos por algunos temas, entonces se supone que nosotros vamos a tener más claro la implementación de esa verdad. Mire, todo ese material que se está preparando ahorita, que estamos preparando para el sistema educativo, eso no va a tener sentido si nosotros, cuando lo vayamos a implementar a esta generación que se está formando, a lo que vienen detrás de cada uno de nosotros, no somos bien explícitos y no les decimos las cosas como son. Entonces Juan se toma un gran tiempo para decirle, miren señores, en el principio el verbo era Dios y era con Dios. O sea, lo que él está diciendo es, hay algo que está antes de ustedes, después de ustedes y estará cuando ustedes no estén. O sea, Juan dijo, de una vez le voy a decir a la gente cómo es la verdad de Cristo. Si Cristo no te liberta, no vas a ser verdaderamente libre. Eso impactó, hermano. ¡Wow! Este hombre me está diciendo que si yo no soy libertado por Cristo, entonces yo no seré verdaderamente libre. Cuando a ti te preguntan, mire esto que dice Juan. Voy a hablar un poquito de Juan para que usted pueda entender el contexto de por qué Juan habla de libertad. En una ocasión a Juan le preguntan y le dijeron, ¿por qué tú bautizas, Juan? Y le voy a dar la cita porque yo sé que a usted le gusta, usted es gente de cita. Juan capítulo 1:25 dice que un grupo de gente se reunió y le dijo a Juan, mira Juan, ¿por qué tú bautizas? Si tú no eres Cristo, no eres el Cristo, perdón, eso fue lo que le dijeron. Tampoco eres profeta. Ni siquiera eres Elías. Entonces, ¿por qué tú bautizas? Y usted sabe qué le dice Juan. Juan le dice, mira, ¿sabes por qué yo estoy bautizando? Porque viene uno. Me gusta esa respuesta que dice. Que yo tengo que bautizar. Pero mi bautismo, y esto quiero que de una vez usted como gente de reino lo anote. Juan le dice, pero mi bautismo llega hasta ahí. Porque el que viene detrás de mí te va a bautizar con el Espíritu de Dios. Y ese bautismo está por encima de cualquier cosa. Y la gente se quedó impactada. ¡Wow! ¿Sabe por qué la gente no imputó más? Porque se trataba de Juan, un hombre respetado por las verdades que decía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que la respuesta que nosotros vayamos a dar a esta generación tiene que estar llena de verdad. Y para que haya verdad, yo no puedo hablar de lo que a mí me parece, de cómo yo lo veo, de lo que yo pienso, no, Señor, sino de lo que piensa Cristo de su reino y de lo que piensa Cristo de su palabra, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esos no son temas de discusión, hermano. Esos son temas, como yo le decía a una hermana esta semana. La deidad de Cristo no está para que yo o usted la defienda. Eso no necesita ser defendido, la deidad de Cristo. ¿Qué es nuestro trabajo como iglesia? Guiar a la gente a la verdad de Dios. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu de Dios? Dice que su trabajo es revelar toda ¿qué? Diga conmigo, toda verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Que el Espíritu de Dios revelará toda verdad. Pero mi trabajo como iglesia es guiarte a que tú tengas una manifestación o tengas esa conexión con la verdad de Cristo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos un trabajo, hermano, es guiar a la gente a la verdad de Cristo, para que Cristo entonces le llene de libertad. Entonces, hablar de Juan, hermano, es hablar de un hombre que no tenía, como decimos nosotros en criollo,
no tenía pepitas en la lengua. Juan decía las cosas claras. Entonces, cuando tú afirmas esto, mire lo que dice Juan en el capítulo 1, del 10 al 12. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces mire el nivel donde Juan lo está diciendo. Él está diciendo, aquí no se trata solamente de ser creyente, aquí se trata de ser hijo. Entonces usted ya no está en un nivel, hermano, para cuando la pastora decía hace rato, nosotros estamos preparando material para los nuevos creyentes. Es importante que se le quede eso aquí, para nuevo creyente. Pero usted se supone que ya ha sido fortalecido en muchos temas. Entonces, cuando yo veo el esfuerzo, por ejemplo, cuando hablamos de ofrenda, de compromiso financiero, etcétera, se supone que ya son temas que usted y yo lo debemos tener claro. Porque nuestra preocupación debe ser inclinada a que nosotros podamos llevar la verdad de Cristo plenamente identificada en nuestra vida. Por eso lo que más va a hablar de la verdad de Cristo no es lo que usted diga, sino lo que usted viva. Ay, ay, ay. Cuando usted vive la verdad de Cristo, hermano, es cuando la libertad de Cristo que está en usted comienza a manifestarse a otra persona. Por eso Juan lo dice claro y le dice, mira, esa verdad vino a ustedes, pero mientras estuvo con ustedes, ustedes no lo reconocieron. Una palabra que es clave aquí, hermano, es clave, es clave. Cristo tiene que ser reconocido. No solamente nosotros que tenemos la costumbre que lo llevamos al púlpito y le decimos, mire, se va a entregar. Y la persona a usted le dice, repita conmigo, ¿verdad que sí? Y entonces la gente repite lo que usted le está diciendo. Pero se nos olvida que la Biblia dice que esa persona tiene que reconocer a Cristo. Reconocer a Cristo. ¿Para qué? Para que esa verdad de Cristo pueda hacer efecto en su vida. Por eso Juan rápidamente dice, vino todos ustedes, pero los que sí lo recibieron y lo reconocieron, entonces a ellos él le dio la potestad de ser hijo. Ahora bien, cuando la palabra hijo ya se suma a nuestra vida como iglesia, entonces ya usted comienza a tener otro tipo de responsabilidad. ¿Qué es un hijo? ¿Un hijo se excluye o se incluye en una familia? ¿Ah? Se incluye, ¿verdad? Entonces se supone que si usted está en su casa y deja la luz prendida y el hijo se da cuenta, ¿qué cree usted que hace el hijo? Apaga la luz. ¿Por qué? Porque él es parte de la solución en ese núcleo. Entonces cuando Cristo nos dice a nosotros, a través de Juan, nos dice, nos dio la potestad de ser hijo, entonces nosotros estamos comprometidos con su obra en la tierra. Amén. Hermanos, créanme, y tengo que hablarles fuerte, yo no creo en cristiano que no se comprometa con la obra de Cristo en la tierra. Para mí eso es nominal, eso es religión. En vez de ser católico, es cristiano evangélico. Pero un hijo de Dios está comprometido con los negocios del Padre en la tierra. Amén. Y eso tiene que ver con todo. Desde un lápiz, desde un sobre, desde una silla, todo lo que involucre la obra de Cristo en la tierra. Entonces Juan estaba claro, a Juan no le podían venir, hermano. Entonces si un hombre como Juan me dice a mí que si Cristo me va a libertar, y si Cristo me liberta, voy a ser verdaderamente libre, entonces yo tengo que prestarle atención. Porque me lo está diciendo un hombre que está viviendo con la verdad de Cristo en su vida. La está manifestando. Le está diciendo a la gente, mira, esto no se trata solamente de aceptación, de reconocimiento. Esos son principios
muy importante. Pero para ser hijo, usted tiene que reconocer, tiene que aceptar que ahora usted es parte de eso. Mano, ¿sabes qué es una bendición? Que esos niños estén siendo formados. Me gustó mucho lo que decía la hermana Clara. Mensaje de reino, mensaje de reino. Hermano, métase eso en la cabeza. Tiene que ser educado en el evangelio del reino. Si usted le pregunta a Cristo, si usted tuviera el WhatsApp o el teléfono de Cristo y le pregunta, ¿para qué tú viniste a la tierra? Él te va a decir, para implementar el evangelio del reino. Para eso vino Cristo a la tierra. Él lo tenía claro. ¿Ve? Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos saber cuál es nuestra dimensión y capacidad de depósito. Hasta qué punto ese evangelio va a vivir en mí y hasta qué punto yo voy a saber explicarlo, llevarlo, manifestarlo. Entonces, pastor, entonces tengo que cuidarme. Sí, usted tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque usted es una inversión del reino de los cielos en la tierra. Usted no está viviendo gratis. Sáquese eso de la cabeza. No, que el evangelio es gratis porque yo no... No, ven acá, tú no entendiste. Que la gracia te llevó a que Cristo sea el sacrificio humano que el Padre escogió para que tú tuvieras acceso nuevamente, es otra cosa. Pero eso no fue gratis. Eso le costó a un padre entregar a su hijo unigénito para que ahora nosotros pudiéramos hablar de una libertad en Cristo. Entonces tiene un costo. Mire lo que hace Juan. Juan dice, esto está en Juan 22, 11. Sangre de Cristo. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Mire, todo el mundo habla de la boda de Canaán. Pero la gente pocas veces se da cuenta o no ve el detalle de que Jesús no fue solamente con su mamá. Mire, Jesús no fue solamente con su mamá. Si usted lo invita a una piñata, usted generalmente, los niños llevan a su mamá o a su papá, en este caso a su mamá. Pero Cristo se llevó a sus discípulos. Ajá. Mire lo que dice Juan. Juan se da cuenta y dice, no, ven acá, Cristo no se fue nada más con María. Ni siquiera el nombre a José. Pero dice, pero se fue con sus discípulos a Canaán. O sea que Jesús entró con un gentío. Fue a esa fiesta y no llegó solo, llegó con un gentío. Por lo menos 12 hombres y María su mamá. Ahora, ¿por qué Juan pone ese detallito ahí? No. Jesús llegó con sus discípulos. Porque Juan era parte de esa verdad del primer milagro de Cristo en esa boda. O sea, a Juan no le contaron. Cuando Juan escribe las bodas de Canaán, él escribe como que, como un protagonista. Él escribe como un hombre que estaba siendo propiedad, bueno, yo no sé si usa esa palabra, propiedad personal de Jesús ahí. No era cualquier cosa, hermano. Juan estaba ahí, en la crema. Ahora bien, miren lo que hace Juan. Dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, Jesús. Y Jesús le comentó, ¿y qué quieres tú, mamá? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijera. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Acuérdense de ese término, rito. ¿Sabe lo que fue a hacer Cristo? Agarrar un rudimento y un rito y lo transformó en algo vivo. ¿Sabe qué nos encanta a nosotros cuando vamos a hablar de la verdad? Caminar por una verdad, pero llevar en nuestro morral algunos ritos. Dile que está a su lado, no llevo rito. No llevo ritos. ¿Ve? Le voy a decir lo que significa un rito. Era un rudimento y lo aclara tanto Juan que le dice, Señor, este era un negocio de los judíos. Mire, por eso me encanta Juan como lo dice.
Estaban allí 6, no dice 5 ni 7, dicen 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estamos hablando, por ejemplo, de 18 cántaros. Eso después, no tengo el tiempo para explicarle lo que eso significaba en los judíos, pero se los prometo que en las clases se lo vamos a dar. 18 cántaros, mira lo que hacía. Y Jesús le dijo, llena esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saca ahora y llévalo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque él no sabía de dónde era, porque él no reconocía la figura de Cristo ahí. Él estaba siendo obediente, pero no sabía de esa verdad revelada, viviente, en la cual el mismo Juan un tiempo atrás le decía, estuvo en medio de ustedes y ustedes no lo reconocieron. Hermano, esto es impresionante. Usted sabe lo que es reconocer, ¿verdad? Reconocer, le voy a poner este ejemplo. Si usted le mete una clave al Wi-Fi y no es la clave, ¿qué hace el Wi-Fi? Le hace así, mire. No te reconozco. No, pero esta es la clave. Clac, clac, clac. Entonces la clave activa el beneficio de lo que usted, de lo que va a ser reconocido a través del dispositivo. Entonces miren lo que pasa. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Ahora bien, los discípulos tampoco. Los discípulos iban a una boda y Cristo no había hecho todavía ningún milagro. Eso es importante, hermano. No había una manifestación visual del poder de Cristo, pero sí había una manifestación de su palabra. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Que como no vemos la manifestación, nos olvidamos de su palabra. Y Cristo no se mueve por una manifestación. Cristo se mueve por una palabra. Pero a Cristo una vez le preguntaron que por qué hacía milagros. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Yo hago milagros para que los que no creen por la palabra, lo crean por una manifestación visual. Usted sabe lo que estaba sucediendo ahí. Era 100% reino trabajando. Era Cristo implementando el reino. Le estaba diciendo a su mamá, mamá, mi papá que está allá arriba en el cielo no me ha dado el sí para hacer las cosas. Pero ¿sabe por qué Cristo hizo milagro? Usted no se ha preguntado eso. Si no estaba autorizado todavía por el cielo, ¿por qué Cristo hizo el milagro? Hermano, o sea, vamos a ser conscientes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta historia de la boda de Canaán? Hasta el muñequito lo han puesto y no han puesto unas tinajas y un Cristo con usted lo ha visto a mí, pero ¿por qué Cristo hace un milagro sin la autorización de su Padre todavía? Yo le voy a decir qué sucedió ahí. Había una madre que había que obedecerla. Había una madre. Papá, ya va, yo sé que tú no me has autorizado. Yo sé que no vamos a tener problemas con esto, pero mamá me está pidiendo que haga un milagro. Hermano, la honra de un hombre y una mujer de Dios tiene principios impresionantes. Por eso cuando usted es hijo, es un nivel que va mucho más allá de cualquier cosa. Por eso cuando usted quiera canalizar a dónde usted se mueve, usted pregúntese, yo soy hija de Dios, ¿me conviene estar allá? ¿Me conviene hacer este negocio? Como hijo de Dios, ¿me conviene tal compañía? Como hijo, hermano, el término hijo de Dios es un nivel impresionante en el reino. Por eso nunca usted le puede enseñar a un niño de que
la salvación es gratis. Yo me acuerdo que eso lo notaban cuando éramos niños, lo ponían. No, la salvación es gratis. Solo lo que tienes que decir, no, hermano, no. Lo que pasa es que tú no la pagaste, papá. Pero alguien la pagó por ti. Alguien pasó la tarjeta y tú la disfrutaste. Al final de lo que dice Juan sobre la boda de Canaán, también usa un término que me llamó la atención. Cuando él dice, todo hombre, le dicen a él, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, vamos a hablar en castellano, cuando ya están borrachos. Lo que pasa es que nos gusta una finura, no, pero es que no, hermano, esto tiene usted que leerlo con conciencia. El tipo le está diciendo, después que te emborracho, tú le das, mire, gasolina y los tipos ni se enteran. Eso es lo que está diciendo el maestro Sala ahí. ¡Wow! Pero ahorita está sacando la crema de la crema. Hermano, Cristo no sabe dar otra cosa. Cristo no sabe dar otra cosa. Usted está recibiendo una crema. Usted está recibiendo una palabra de Dios impresionante, hermano. Usted está viviendo un trato de Dios impresionante. El reino no sabe dar cosas a media. El reino todo lo da. ¡Wow! Y esos discípulos estaban ahí, ¡wow! Mira, este hombre nos manda a llenar la tinaja de agua y ahora sacan un vino impresionante de todo eso. ¿Ve? Pero hay un versículo que dice, entonces el inferior, cuando ya habían bebido mucho, o sea que ya estaban prendidos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y su poder, y entonces sus discípulos creyeron en él. Hermano, Jesús antes de Canaán había estado con hombres y mujeres que todavía no habían sido convencidos de Cristo. Esto es lo que está diciendo Juan. Yo me imagino que después salieron y dijeron, oye, Pedro, Juan, Lucas, no nos equivocamos. Este es el Hijo de Dios, brother. Mira lo que acaba de hacer. Entonces, hermano, cuando ese Juan te está diciendo que si Cristo te libertare, seréis verdaderamente libres, mi pregunta es, ¿por qué seguimos siendo esclavos? Yo quiero que usted le diga al que está a su lado para que se oiga en el YouTube. Yo no soy esclavo. Yo no soy esclavo. Entonces, ¿por qué si no somos esclavos, hermano? Hay cosas que todavía nos esclavizan. Pastor, pero es que, mire, hermano, yo una vez le decía a un hermano con que compartíamos una comida, que hay cristianos que el diablo ya no lo tienta. ¡Wow! Este tipo no lo tienta, hermano. ¿Sabe por qué no lo tienta? Porque no son peligrosos para Satanás. Este que está caminando aquí, no ha entendido. Entonces el diablo dice, yo me voy a ir con Job. A ver si le doy la vuelta a Job, porque cada vez que doy la vuelta a Job y lo quiero embromar, entonces ese tipo está blindado por todos lados. Pero aquel, no, ese ni lo tiento. ¿Sabe por qué ni lo tiento? Porque ese no me hace nada. Ese ni siquiera sabe que es hijo de Dios. Wow. Pero son creyentes y van a decir, sí, pero él todavía no reconoce ni sabe que Cristo es una verdad viviente, activa y eterna sobre la tierra. Entonces, mientras ellos no sepan, van a ser discípulos antes de la boda de Canaán. Y esos discípulos a mí no me hacen nada. Pero cuando Juan entiende la verdad de Cristo, cuando Lucas entiende la tautología de Cristo, cuando Marco entiende la venida del Hijo de Dios, cuando Mateo entonces escribe y describe la genealogía, entonces son una iglesia peligrosa para el diablo.
Pero mientras nosotros estamos, hermanos, todos los domingos, porque dijimos que esto es un estudio preocupándonos, que mira la hora, que por qué llegaste tarde, que qué se te quedó, que el otro no vino, hermano, entonces no tenemos una manifestación correcta de lo que es ser un hijo de Dios. Perdóneme, con eso no vamos a ir a ningún lado. ¿Usted va a ser salvo? Sí, pero usted no va a crear una manifestación poderosa en su familia. Hermano, mire, cuando usted es un hijo de Dios, su familia puede ser muy diferente, pero cuando usted llega hasta el aguardiente van a tener que detener. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a ellos. Ven acá, yo cuando llego aquí te voy a transformar esta fiesta. Yo no sé qué va a decir el cumpleañero, yo no sé qué va a pasar después, pero ellos van a saber que hubo un antes y un después de Canaán. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se tomó un tiempo no autorizado por el cielo para hacer un poderoso milagro en la tierra por obediencia a su madre. Impresionante esto, hermano. Por eso Juan no se quedó con nada y le dijo, miren señores, vamos a ser honestos, nosotros no creíamos hasta que no vimos el milagro. Ahora sí creemos. Entonces, hermano, hablar de una verdad que Juan trata de explicar es saber que este hombre, el apóstol Juan, estaba hablando porque vivía lo que estaba diciendo. Vivía lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué requiere su casa, su familia? Cristianos que vivan a Cristo. Amén. No que prediquen a Cristo, hermano. Ahorita yo acabo de ver una profesión y estaban predicando a Cristo. Con un poco de palma. ¿Y qué es esto? Pero vivir a Cristo es otra cosa. Cuando entra un hijo de Dios, hermano, usted sabe lo que dice Satanás. Ese es hijo de la casa. Cuidado con Job. Cuidado con Abraham, con Noé. Esos son hijos de la casa. David, no, por favor, David, ni los gigantes. Hermano, los gigantes que fueron diseñados para detener la generación de David. Por eso cuando usted marca a unos niños y le dice que van a ser generacionalmente poderosos, usted le está metiendo el dedo en el ojo a Satanás. Porque ya usted entendió cuál es su trabajo en la tierra. Preparar a una generación para que viva el evangelio del reino. Entonces, si nosotros estamos claros en todo eso, podemos entender a lo que Juan se refería cuando nos decía, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. Por eso si Juan te habla, tú tienes que escuchar. ¿Usted no escucharía a Juan? Seamos honestos. ¿Usted no escucharía a Juan que le dijera, mira, ven acá, te voy a hablar de la libertad de Cristo? Usted lo escucharía, hermano. Juan hace un congreso y créame, no hay un lugar en la tierra que pudiera sostener los asistentes que estuvieran ahí presentes. Cuando un hombre que te escribe de la verdad, cuando un hombre que te habla sobre la manifestación revelada de lo que pasó en Canaán, te está diciendo, ahora te voy a enseñar a través de la vida en Cristo lo que es ser verdaderamente libre. A mí me dicen eso, hermano, mire. De primerito está uno ahí. Entonces, voy al principio. Tenemos que saber quién nos dice las cosas. Por eso Cristo le dice a Eva, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Quién te dijo? Eso no salió de mí, le estaba diciendo Cristo. Eso no salió de mí, de mi reino no salió eso. ¿Quién te lo dijo? Yo necesito saber quién te dijo eso. Entonces, eso es algo, hermano, que usted tiene que llevarse a su casa. ¿Quién nos está diciendo esto? Juan te está diciendo, escucha lo que es una verdad revelada. Ahora, ¿a qué se refería Juan? Y entramos ya a tema. Yo no sé qué tiempo llevo, pero debo llevar como 25 minutos más o menos, ¿no? Creo. 20, ¿no? 36. 26. 36. La sangre de Cristo. Ahora, ¿a qué se refería Juan en todo esto? ¿Qué es una persona verdaderamente libre?
Mire esto. Una persona libre es una persona que toma decisiones por sí misma. Ahora, si nosotros vamos a tomar decisiones por nosotros mismos, se supone que tenemos el control de esa decisión. ¿Usted no le ha pasado que de repente usted va a tomar una decisión y dice, no, pero me falta preguntarle a la hermana o a mi mamá, a ver qué dice mi mamá? Y entonces usted dice, no, pero yo sé lo que va a decir mi mamá. Ya yo sé lo que va a decir mi papá. Sí, ya tú sabes. Sí, ¿para qué le voy a preguntar? Ya yo sé para qué le voy a decir. Entonces, cuando uno sabe esto, es porque uno sabe lo que es una verdad. Y una verdad no tiene discusión. Entonces, mira, una persona libre es una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma. No tiene esa incapacidad muchas veces de déjame ver a quién le pregunto. Y le preguntamos a 20 veces a 20 personas para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no es libre para tomar una decisión. Porque es inestable en cuanto a la decisión que va a tomar. Una persona que no es verdaderamente libre es una persona que no decide, sino que otro decide por ella. ¿Usted le gustaría vivir eso? Por eso decíamos en esta semana pasada que cuando Josué dice, yo y mi casa, usted se acuerda que ese versículo dice, y Josué tomó otra decisión. Cuando él decidió, hermano, yo le voy a explicar algo que no expliqué en ese momento. Cuando Josué toma esa decisión, le estaba hablando a 11 tribus del pueblo de Israel. 11. Él era la número 12. 11 tribus del pueblo de Israel. Él le estaba diciendo, señores, ustedes pueden venir del seno del corazón de Abraham. Pero si ustedes deciden seguir siendo esclavos, yo y mi casa tomamos una decisión diferente. Hermano, hay que tener un reino en el corazón para hablar así. Entonces, muchas veces, usted no es libre porque decide que otro gobierne lo que usted sabe que no es una verdad. Ay, pastor, oré por mí, pero es que yo no hallo cómo hacer. No, tú hallas cómo hacer. Lo que pasa es que sabes que se te va a venir un lío encima y no lo quieres afrontar. ¿Sí? Eso es todo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Ay, pastora, pero es que yo no tengo fuerza. ¿Cómo que no tienes fuerza? El que te libertó a ti es el que está dentro de ti y puede hacer todo lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que no va a pasar por encima de ti. Y entonces muchas veces nosotros hacemos esclavos la manifestación de Cristo en la tierra. No es que nosotros amarramos el poder de Cristo, pero sí la manifestación de Cristo en la tierra. Por eso es que no a todo creyente le piden que oren por otra persona. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos creyentes que están conscientes de que le está pidiendo la oración a alguien que lo van a escuchar menos que a él. Ay, ay, ay. Una vez a mí me dijo, pastor, oré por mí porque yo sé que a usted Dios lo oye. Y yo sí. Mano, y me empecé a preocupar. Y a ti no te oye. Mano, son respuestas sencillas, pero traen un contenido que cuando usted lo analiza. ¿Usted sabe lo que es que le digan, ore usted por mí porque yo sé que usted Dios lo oye? Ay, ay, ay. Eso se parece a un pasaje bíblico de aquel que le dijo, yo sé por qué tú haces todas estas cosas. Entonces, un hombre, una persona verdaderamente libre, no tiene barreras materiales. Una persona libre conoce su destino, tiene muy claras las cosas que quiere, sus objetivos y hacia dónde se dirige. Hermanos, si usted sabe que Dios le dio una asignación, usted no lo puede detener nada. Si usted sabe que Dios le ha tratado con usted, hermano, mire, el creyente que es hijo sabe cuál es su asignación.
¿Cuál es su propósito? Hermano, yo no entiendo por qué muchos cristianos viejos en Cristo todavía están preguntando cuál es su propósito. Pastor, ¿usted me puede decir cuál es el propósito? Que yo no tengo muy claro. Hermano, esto es preocupante. Porque se supone que tú vas a una fiesta con Cristo, ves un milagro, tú tienes que salir diferente. Ay, pero ore por mí, porque yo sé que usted sí lo oye. A mí usted sabe, no me... Hermano, tienes que preocuparte. ¿Qué depósito de Cristo tienes en tu vida? También recuerdo una vez que un hermano me dijo, ay, pastor, pero ore usted por mi esposo, porque es que a mí, te sabe, yo oro por mi esposo y no pasa nada. No, hermano, deja que el Espíritu de Dios trabaje. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás orándole a Dios por tu esposo? Tú has dejado al Espíritu Santo que trabaje en tu casa. Porque la Biblia dice que el trabajo del Espíritu Santo es guiarlo a toda verdad. Ay, ay, ay. Mire esto. A través de esta palabra se puede deducir entonces que el ser humano no puede tener por su propia cuenta libertad del pecado. Hermano, hay creyentes viejos que siguen amarrados a ciertos pecados. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, aunque es un hombre de Dios, se mantiene débil ante ciertos pecados. Por eso un hombre que es verdaderamente libre, es libre de ese pecado. Por eso en el nuevo pacto hay algo que es fundamental. He aquí, las cosas viejas pasaron, pero nos encanta llevar cosas viejas en el morral. ¡Ah, viva el reino! Pero con el morral full de rudimentos. Sino que eso que lo gobierna, mire esto, viene de afuera, ya que a pesar de que se puede esforzar en librarse del pecado, se cansa, se fatiga de ello y no podrán tener su propia fuerza. Su propia fuerza, lo que decíamos, no es suficiente para desechar toda obra carnal. Y es ahí, hermano, donde entra el gobierno y el dominio de Cristo en esa vida. Por eso es importante, hermano, que nosotros como congregación iglesia podamos entender esto, que se está haciendo un esfuerzo tremendo en un sistema educativo. Ahora hay sí que vaciarlo de la forma correcta. Todo, mire como lo dice el evangelista, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. In, en latín significa dentro de Él y Él dentro de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros necesitamos ser fortalecidos. Hermano, hay valores impresionantes, por favor, hermano, el sistema educativo que tenemos que recalcar, que se supone que son valores que fueron fundamentales en la estructura de la casa, pero fallaron. Hermano, cuando en la casa, en la formación de los hijos se fallan con valores, entonces la iglesia tiene que retroceder, poner parches, reparaciones y una cantidad de cosas para poder implementar el evangelio del reino. Yo le decía a mi esposa en esta semana, es impresionante como valores como estar claro en cuanto al compromiso todavía no esté fuerte en nuestras vidas. Eso es impresionante, hermano. Por eso le decía, a los niños hay que enseñarles compromiso. De acuerdo, por supuesto, al nivel de que son de niños, hay que enseñarles. ¿Compromiso con quién? Un hijo está en su casa y están los platos sucios y no está la mamá, no está el papá, el hijo tiene que limpiar. Hasta en esas pequeñeces nosotros tenemos que reeducar a los niños. Ah, no, es que no está mi mamá, como no está mi mamá ni mi papá, entonces la luz, bueno, cuando ya venga que la pague.
No, hermano, son valores y compromisos que se supone que fueron estructurados en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a desplazar esa vida a una vida más madura, entonces conseguimos una persona que no es libre ni siquiera de valores que ya no serían discusión en una generación 10 veces más. ¿Usted sabe cuál es la calidad? Bueno, no quiero cerrar en esto por el tiempo. Esta es la primera parte, este es el intro. Pero usted sabe cuál fue la clave de esa poderosa generación de Dios. Que cuando ellos vieron a esos jóvenes, a esos muchachos dijeron, ellos tienen algo que nosotros en nuestra estructura ni siquiera conocemos. Y lo más clave de eso era el compromiso que tenían esos hombres con Dios. Entonces, hasta aquí la primera parte. La ley y el orden. Segundo punto, ¿qué sucede cuando la ley gobierna sobre el orden? Nos convertimos en gente con un tremendo contenido de valor en nuestra vida, pero con una pésima implementación de ese contenido. Eso, en otras palabras, no le adelanto nada, se llama religión. Dios los bendiga, los saludamos y recuerden el próximo domingo la segunda parte de este tema. Bendiciones. No queremos vaciar mucho porque sabemos que es un contenido de bastante poder en cuanto a su estructura. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos.